El caso clínico, bueno, lo va a exponer un servidor, César Pacheco, y fui asesorado por la doctora Valeria Riojas, aburto R3 de medicina interna. En este caso tenemos a un paciente, esta es su ficha de identificación, es un paciente masculino de 37 años de edad, originario de Apodaca, Nuevo León, México. Y su fecha de consulta fue el febrero del 2026. Su motivo de consulta fue disuria más dolor abdominal difuso. Y como antecedentes, este, tenemos que niega antecedentes heredofamiliares de importancia y niega consumo de alcohol, toxicomanías, alergias a medicamentos o alimentos. Como antecedente personal patológico de importancia, refiere hipotiroidismo desde hace 20 años de diagnóstico, aproximadamente en el 2006, secundario a tratamiento de hipertiroidismo con radioterapia, actualmente en manejo con levotiroxina, 150 microgramos una vez al día. Este, como antecedentes personales no patológicos, refiere tabaquismo de inicio a los 18 años, de 2 a 5 cigarrillos al día, con un índice tabáquico de 4,75 paquetes año. Y en cuanto a antecedentes quirúrgicos, tenemos una cirugía del túnel del carpo derecho, no refiere ni complicaciones ni limitaciones funcionales posteriores. Hola César, nada más ahí me imagino que te refieres a que el tratamiento fue yodo radioactivo, no Sí, radioterapia. sí, no, perdón. En el antecedente ponen ahí RT, pero sí, efectivamente, yo era radiactivo. El padecimiento actual inicia 4 días previos a el momento de consulta con disuria, polaquiuria y tenesmo vesical, acompañado de dolor abdominal generalizado de tipo urente, intensidad 7 de 10 en escala verbal numérica, sin irradiaciones, atenuaciones ni exacerbantes. Niega otros síntomas irritativos urinarios, fiebre o intolerancia a la vía oral. Por la sintomatología, acude a urgencias donde se coloca una sonda Foley y se observa hematuria macroscópica. El 17 de febrero, mismo punto de primer contacto, tenemos la exploración física con los signos vitales de frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto, respiratoria 19 respiraciones por minuto, una TA de 159/100, una temperatura de 36,2 y una saturación de 94% aire ambiente. En lo neurológico se encuentra el paciente sin alteraciones, alerta, ubicado en las tres esferas y sin datos de focalización ni dolor. En lo cardiovascular, hemodinámicamente estable, sin aporte vasopresor, sin agregados a la auscultación de precordio y ruidos cardíacos rítmicos de adecuada intensidad, frecuencia y tono. El paciente se encuentra saturando a 94% del aire ambiente, sin agregados a la auscultación, murmullo vesicular en ambos campos, sin datos de dificultad respiratoria. En lo gastrointestinal, tolerando vía oral, abdomen blando, depresible, con dolor difuso a la palpación profunda en los 4 cuadrantes, sin datos de defensa abdominal ni signos de abdomen agudo. En lo metabólico renal, con uresis en sonda Foley de aspecto turbio, rojizo, con presencia de espuma. No se observa colecciones de pus o precipitados. Con edema en miembros pélvicos y zonas de declive, GODET 3 que llega hasta la mitad de la pierna y en lo hematoinfeccioso a febril sin datos de sangrado activo más allá de lo constatado en la sonda Foley. Al interrogatorio por aparatos y sistemas, niega fiebre, diaforesis, astenia, dinamia, pérdida de peso. Lo neurológico, niega toda sintomatología. En cuanto a lo cardiovascular, resalta la presencia de edema de un año de evolución con predominio matutino, respiratorio y gastrointestinal, todo negado. En lo genitourinario, nega síntomas fuera de lo referido en el PEA, los síntomas irritativos mencionados previamente.
Lo músculo esquelético niega cualquier tipo de dolor, ya sea inflamatorio o mecánico. Endocrinológico niega alteraciones en el peso, temblor y en el hábito alimenticio. Y en lo reumatológico niega también alguna manifestación. Entonces, ¿qué laboratorios le solicitarían mis CORs? R1. Ok, un ego. ¿Qué más? Electrolitos séricos, muy bien. Una VH, muy bien. De creatinina, ok, muy bien. Entonces, tenemos aquí, pues efectivamente se le solicita una VH donde resalta una ligera elevación de leucocitos. En la química sanguínea tenemos un glucosa dentro de rangos hospitalarios, sin embargo, tenemos una marcada elevación de urea, BUN, creatinina y LDH. Es importante resaltar que no se cuenta con una creatinina previa en este punto de la evolución del paciente. Proteínas, en las PFH tenemos unas proteínas totales de 6.4, una albúmina de 3.2 y una relación albúmina globulinas de 0.9, una TGP de 90, una GGT de 126 y una fosfatasa alcalina de 120. También se solicitaron electrolitos séricos, donde resalta únicamente una elevación en el cloro. En los tiempos de coagulación tenemos una disminución en el tiempo de protrombina activada. Y en el ego tenemos un ego con color rojizo, aspecto turbio con espuma, una densidad de 1.023, 1023, proteínas de 1000 miligramos por decilitro, urobilinógeno con 2 cruces, sangre con 3 cruces, 52 leucocitos por campo, eritrocitos 160 por campo, células epiteliales escamosas 11 por campo y con bacterias presentes. Entonces, aquí en base a estos hallazgos de laboratorio, en particular pues los patrones que vimos ahí en el ego, tenemos aquí este esquema que nos ayuda a sospechar. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que observamos? Así como que, ¿qué les llamó la atención en el ego? La proteinuria. Y además, hematuria. Entonces, tenemos un componente donde tenemos hematuria y proteinuria. ¿Hay algunas otras manifestaciones que los pueda orientar hacia un diagnóstico sindromático? Un año más o menos de evolución, así es el edema y la hipertensión que también comentaba Amaro. Entonces, y luego, por ejemplo, abordando el otro síndrome, diagnóstico sindromático, pues, ¿ustedes consideran que queda dentro de todo? O sea, ahorita, ¿qué integrarían ustedes hasta ahorita? Pues, de opinión por ¿Ah? por la dimensión, algo de la función renal, por los eritrocitos. Realmente no estaba, o sea, la proteína era 1000, pero no mayor de 1000 o Muy bien. Entonces, vamos a progresar. Muy bien. Entonces aquí, cuando se busca hacer una diferenciación, podemos utilizar también este esquema donde el primer paso es, si este paciente tiene hematuria o proteinuria, podemos empezar a pensar en estos diagnósticos sindromáticos y podemos ver sobre si tiene o no presencia de hematuria glomerular. Por cuestiones de tiempo vamos a adelantar un poquito en este aspecto porque tenemos otro esquema un poquito más adelante que lo define. Entonces, ¿qué podríamos nosotros integrar en este punto? Bueno, pues podríamos integrar
un síndrome nefrítico con, así como se me comenta, bueno, pues no tenemos la proteinuria en recolección flanca, pero pues sí tenemos una proteinuria dentro de lo que sería un rango nefrótico. Entonces, ahorita la conducta terapéutica que se tomó en este punto de la intervención del paciente, pues fue este, 3 bolos de 500 miligramos de metilprednisolona y este abordaje también con los sartán, 50 miligramos una vez al día. Y además se solicitaron más laboratorios y una cita de seguimiento al tener los resultados. Entonces, vamos a ayúdenme a integrar el listado de problemas. Pero aquí sí me ayudan mis compañeros del Zambrano para no cargarles la mano aquí en el metro. A ver, algunos problemas que ustedes piensen o consideren que son importantes resaltar en este caso. No, pues también. Bueno, pues sí, entonces pues tenemos ahí como primer el diagnóstico sindromático nos ayuda a juntar varios de los problemas que presenta el paciente. El síndrome nefrítico con deterioro de la función renal, proteinuria, hematuria macroscópica, hipertensión arterial. Además tenemos pues ya también la presencia de hipotiroidismo secundario de larga evolución, un riesgo cardiovascular aumentado y los efectos y riesgos de ahora el manejo inmunosupresor que está recibiendo este paciente. Entonces, vamos a tomar aquí una pausa en el caso para hablar sobre el síndrome nefrítico, que esta es una constelación clínica y de laboratorio que es producto de una inflamación que bien puede ser aguda o crónica, donde el principal punto de afección es la barrera de filtración y se da una activación de cascadas que nos da este cuadro franco, esta presencia que se explica un poco mejor aquí, ¿sí? Para ubicarlos en el contexto de este diagrama, todo lo que vemos en azul clarito es mecanismos patofisiológicos, mientras que lo morado es el mecanismo de acción. El verde es lo que nosotros vemos como signos o síntomas en el paciente y lo rojo las complicaciones que eso lleva. Entonces aquí podemos identificar 3 causas principales del síndrome nefrítico. La primera siendo la formación de complejos inmunes en el glomérulo. La otra es de depósito de complejos inmunes en el glomérulo. Y la última, bueno, pues son las alteraciones en las estructuras proteicas de la misma membrana glomerular. ¿Cuál? Si la hematuria se visualizó en microscopía, sedimento urinario y dos, si le hicieron algún estudio dental. A este punto no. Entonces, tenemos tenemos como la fisiopatología de tanto el depósito como la formación de complejos inmunes en situ del glomérulo llevan a una inflamación y proliferación de las células glomerulares y como estos procesos inflamatorios generan un cambio y un daño en las membranas capilares que a su vez van a llevar a un aumento en la permeabilidad del glomérulo a las células rojas, que es lo que permite que pase a la orina y que es lo que genera nuestra hematuria macroscópica, y es donde se dan todas las alteraciones, ya sea la de la unión de los eritrocitos a los cilindros hialinos y a la presencia de eritrocitos dismórficos. Y por el otro lado, tenemos aquí la alteración de la permeabilidad glomerular que permite la proteinuria y el pase de proteínas. Sin embargo, a la diferencia del síndrome nefrótico, que no tenemos una alteración en los podocitos, tenemos una proteinuria pues, en rangos menores. Y por último, tenemos la inflamación de las células que disminuyen el flujo sanguíneo
y esto genera una disminución en la sangre que es filtrada y es lo que nos genera una disminución en la tasa de filtrado glomerular, la elevación de los asuados y la disminución en el gasto urinario global del paciente. Esto es lo que nos lleva pues al final a la lesión renal aguda o a la enfermedad renal crónica con incluso pues un final en la enfermedad renal terminal. Y aquí tenemos una pequeña tabla donde se hace una distinción entre los síndromes y cómo es que se presenta un trastorno mixto. Y bueno, entonces previamente, antes de brincar a las explicaciones sobre el síndrome nefrítico, mencionamos la posibilidad de ordenar más laboratorios. Entonces, ¿qué laboratorios agregarían ustedes a este caso para complementar el abordaje? Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Ahí cuando estábamos viendo la tabla sobre la proteinuria y la hematuria, vimos también que había otros diagnósticos que abarcaban los dos. ¿Cuáles les interesarían posiblemente ya para ayudar a establecer un diagnóstico clínico, descartar en este punto del abordaje? Pues, Complemento, muy bien. También un perfil así como para descartar una nefropatía lúpica, excelente. ¿Qué otras cuestiones, qué otras patologías nos pueden dar un patrón nefrítico en este caso? Infecciones, muy bien. Entonces, bueno, pues se le realizan estos laboratorios. Tenemos una nueva exploración física donde realmente no se presentan cambios en los signos vitales. Tenemos una frecuencia cardíaca dentro de rangos normales, igual la frecuencia respiratoria. La TA continúa elevada con una sistólica de 153, una diastólica de 98 y el resto de los signos vitales sin alteraciones. Tenemos un complemento, un C3 elevado a razón de 176 y un C4 dentro de valores normales, anticuerpos antiestreptolicinas negativos, una creatinina de 1.5, una albúmina de 3, un panel viral negativo, y además tenemos, bueno, pues el perfil lúpico negativo. Tenemos ANAS, anti-DNA de doble cadena, y ANCAS MPO y PR3 negativos. Entonces, aquí ya con estos resultados, ya ahorita que hemos empezado a descartar posibles causas etiológicas, ¿qué sospecha diagnóstica empezarían ustedes a desarrollar? Ya que, por ejemplo, tenemos los anticuerpos lúpicos negativos y tenemos, y tenemos también el antiestreptolicinas. ¿Qué otra causa pensarían ahorita ustedes de posible síndrome nefrítico? ¿Nadie? Ok, una posible nefropatía por IgA, por lo que se deja prednisona en dosis de estete, se agrega mofetil-micofenolato, se valorará la biopsia renal y se deja este inhibidor de la bomba de protones con cita en un mes. Muy bien, entonces en este caso, bueno, pues estamos ahorita hablando de una posible nefropatía por depósito de IgA. Y también recibe el nombre ya en desuso de enfermedad de Berger, que es una enfermedad del glomérulo que se caracteriza por un depósito de inmunocomplejos formados alrededor del IgA, que tiene varias causas. Sin embargo, podemos ver pues por qué la prevalencia de tener en consideración este diagnóstico, ya que es la glomerulonefritis primaria más común a nivel mundial, en cuanto a diagnóstico por biopsia. Sí, alrededor de las
del 10% de las biopsias renales en Estados Unidos presentan este patrón, 20 a 30% en Europa y hasta 40% en Asia Oriental. Principalmente se presenta en pacientes entre la segunda y la tercera década de vida, de predominio masculino, 2.5 a 1, y en Asia Oriental realmente pues tiene una distribución homogénea entre los géneros. Y el curso clínico es bastante heterogéneo, va desde la hematuria microscópica aislada con buen pronóstico hasta una enfermedad renal crónica avanzada o falla renal con una proteinuria rápidamente progresiva. Este, Aquí, bueno, tenemos diferentes presentaciones de la misma patología y aquí podemos hablar ya un poquito más sobre la fisiopatología y la hipótesis de los 4 golpes. Esta hipótesis de los 4 golpes es particularmente relevante en el contexto del tratamiento actual, ya que se están desarrollando diferentes fármacos modificadores de la enfermedad que buscan atajar cada uno de de los puntos. Entonces, en un inicio, bueno, pues tenemos dos citocinas que son eh, pro, ¿cuál será el término? Que facilitan el desarrollo de células de estirpe blanca hacia linfocitos y estos mismos, ok, y estos mismos, bueno, pues generan a lo largo de su desarrollo un tipo de inmunoglobulina A que es deficiente en galactosa. Este tipo de IgA que tiene una deficiencia de galactosa genera un reconocimiento por IgG o IgA que reconocen este neoepítopo y en la región de bisagra de este IgA con deficiencia de galactosa es donde se forman los autoanticuerpos específicos y es precisamente este inmunocomplejo de el IgA deficiente de galactosa, los autoanticuerpos los que se precipitan en nuestro glomérulo. Y entonces el depósito mensajial es precisamente lo que permite ya ahí una activación del complemento, la vía alterna en particular, por eso tenemos este patrón con elevación de C3 y disminución de C4, que genera también pues lesión ahí de nuestras estructuras. Y bueno, pues por eso mismo es relevante en este caso, porque pues podemos observar este mismo patrón en el complemento de nuestro paciente. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos de tener una sospecha clínica inicial para pensar en tomar el abordaje de una posible nefropatía por depósito de IgA? Pues en un inicio, cuando existe una hematuria glomerular con dismorfia y presencia de cilindros hemáticos, proteinuria persistente, deterioro de la tasa de filtrado glomerular estimada sin causa clara, hematuria macroscópica asociada también a dolor de faringitis, perdón, a cuadro de faringitis previo, y también tras excluir causas secundarias y diagnósticos alternativos. Es aquí, ¿cuál es la evaluación inicial y la manera en la cual se podría abordar esto para descartar diagnósticos diferenciales? Cuantificar el riesgo con una proteinuria de 24 horas, creatinina, también la toma de la presión arterial es importante y el análisis correcto del segmento urinario, así como excluir otras causas secundarias con los estudios propios de cada una de las patologías. Es importante recalcar que no existen biomarcadores séricos o urinarios validados para diagnosticar este tipo de nefropatía, por lo que la biopsia es el único método de diagnóstico definitivo para una nefropatía por depósitos de IgA. Entonces, el algoritmo diagnóstico así es, tenemos un uroanálisis anormal con hematuria glomerular más menos sin proteinuria, tenemos que cuantificar el riesgo inicial y excluir causas alternativas y secundarismos. Cuando nosotros tengamos en particular
este patrón de una proteinuria mayor a 0.5 gramos por decilitro o 500 miligramos por decilitro, y una tasa de filtrado glomerular disminuida, aunado a pues, el cuadro clínico con hipertensión y hematuria franca, pues tenemos que considerar la biopsia renal desde este punto, sobre todo si no hay alguna contraindicación. Y si no tiene este patrón, bueno, pues podemos hacer una vigilancia clínica con la presión arterial, midiendo la proteinuria, la tasa de filtrado glomerular y el sedimento urinario. Entonces, ¿qué es lo que debe incluir nuestro cuadro diagnóstico? El componente, bueno, pues primeramente la biopsia renal que confirma el depósito dominante codominante de IgA. La clasificación de MEST-C, que la vamos a ver un poquito más adelante, que es también un patrón, mide la hipercelularidad mesangial, la hipercelularidad endocapilar, la esclerosis segmentaria, atrofia o fibrosis tubular, con presencia también de, que nos ayudan principalmente, crecientes que aporta pronóstico. Sin embargo, no nos ayuda a seleccionar una terapia en específico. La proteinuria es un marcador temprano validado para guiar decisiones y el objetivo en la última guía de CADIGO es una menor a 0.5 y lo ideal sería menor a 0.3. De nuevo, si vamos a miligramos, 500 o 300 respectivamente. Em, la tasa de filtrado glomerular estimada define nuestro estadio, riesgo y la elegibilidad o la seguridad de terapias. Eso lo vamos a profundizar más adelante. Sin embargo, el objetivo es que cuando nosotros estemos llevando el seguimiento de nuestro paciente, la pérdida de la tasa de filtrado glomerular estimada sea menor a 1 mililitro por minuto por año. Y bueno, nuestra herramienta de predicción estima el riesgo al momento de la biopsia, pero de nuevo no predice la respuesta a tratamientos específicos. Entonces, ¿la biopsia es obligatoria para establecer nuestro diagnóstico? Sí, es obligatoria. La guía académica es bastante contundente en este aspecto. Sin embargo, bueno, pues en ausencia de biopsia, con un cuadro clínico correspondiente y una presentación, em, presentación, como por ejemplo en este cuadro, se puede empezar también una terapia en el proceso en el cual, sobre todo en sistemas de salud públicos donde no tenemos un proceso acelerado de biopsia o de diagnóstico que puede demorarse semanas, pues también el tratamiento nos ayuda a salvar tiempo y a mejorar el pronóstico y la evolución de este paciente. Y bueno, pues también otras cuestiones cuando se puede diferir o no realizar es cuando haya una contraindicación o riesgo excesivo para el paciente, que el resultado no cambie el manejo, ya sea, por ejemplo, en caso muchas de las terapias de modificadoras de la enfermedad no están disponibles en estos momentos en México, y cuando los hallazgos no tengan una evolución muy drástica en la observación clínica. En estos casos, pues, podemos afirmar el diagnóstico definitivo de nefropatía por depósito de IgA, lo podemos suponer y podemos ver cómo responde al tratamiento. Entonces, ahorita, bueno, pues como mensajes claves hasta ahorita, el diagnóstico solo se confirma por biopsia. La biopsia actualmente es más liberal con respecto a la guía del 2021. Las metas son más estrictas, con una reducción de la proteinuria un poquito más agresiva y una pérdida de la tasa de filtrado glomerular, más menor. Y bueno, pues tenemos ahorita dos trials que vamos a discutir brevemente, únicamente para explicar por qué pues tenemos el esquema de tratamiento que tenemos. Aquí están un poco de los cambios de paradigma en contraste de la guía del 2021 al 2025, donde se podía tomar la biopsia y la estadificación de la misma tras el diagnóstico, y ahora no, pues ahora solo se diagnostica con la biopsia y a partir de ahí es donde consideramos como diagnosticada.
Y bueno, pues varios de los aportes que hemos estado viendo. Un cambio importante, bueno, pues es el cambio en la terapia de soporte, donde los inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, se van a maximizar para mantener una idealmente presión arterial menor o igual a 120/70, así con cambios del estilo de vida. Y también se ha visto que los inhibidores de el SGLT2 ayudan a reducir la proteinuria en estos pacientes. Los glucocorticoides también como terapia dirigida, antiinflamatoria para reducir la producción de este IgA deficiente de galactosa y en general disminuir la respuesta inflamatoria en el glomérulo. Se recetaban en casos de alto riesgo con cautela y bueno, pues ahorita tenemos un medicamento que se llama el Nefecon, que es una budesonida de liberación en hilio, que precisamente ayuda a disminuir las cantidades de IgA deficiente en galactosa de manera un poco más directa. Y si no es disponible o no está aprobado de momento, bueno, pues la metilprednisolona reducida con profilaxis es también un tratamiento que se puede utilizar junto con nuestras medidas de soporte de manutención de la función renal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento base para todos los pacientes? Aquí vamos a tener una pirámide basada en el soporte y la nefroprotección. Antes de la terapia dirigida, vamos a tener primeramente medidas no farmacológicas con una disminución del sodio en la dieta, suspender hábitos tabáquicos, también incluido los vapes. Control de peso, ejercicio y manejo del riesgo cardiovascular. También vamos a tener control hemodinámico y antiproteinúrico con una presión arterial objetivo que ya mencionamos previamente es de 100 menor o igual a 120/70 y un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueador del receptor este, que sea a dosis máxima tolerada. Si persiste el riesgo de progresión, se puede añadir el inhibidor del SGLT2 y considerar el esparcetan, que es un medicamento que es un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que actúa en tanto en inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina como el receptor. Y esto es importante en caso de que se pudiera tomar, sustituye la terapia inhibidora que se está dando previamente, no es concomitante a la administración, ya que pues de nuevo vamos a repetir mecanismos de acción. Y pues es importante tener una evaluación dinámica, continuando el seguimiento con proteinuria, la tasa de filtrado, la presión arterial y la tolerancia al tratamiento que esté presentando el paciente. Y ya la terapia dirigida, más específicamente hacia la formación de inmunoglobulinas y la inflamación, bueno, pues vamos a tener el Nefecon como la opción preferida. Es, como mencioné previamente, una budesonida de liberación dirigida al ileón distal y las placas de Peyer, donde se produce este IgA deficiente en galactosa. El régimen que se establece es de 9 meses en pacientes con riesgo de pérdida progresiva de la función renal. Pues la lógica es precisamente, ¿no? Modular esta respuesta, esta producción de IgA alterado y a su vez disminuir la cantidad de inmunocomplejos que se forman y a su vez pues disminuir su posibilidad de depósito y daño en el riñón. Si no está disponible, pues vamos a utilizar un esquema de metilprednisolona reducido. Este esquema es una dosis de 0,4 miligramos kilogramo día, máximo hasta 32 miligramos por día por 2 meses y vamos a ir reduciendo 4 miligramos por día cada mes, para un total de 6 a 9 meses de tratamiento. Perdón. Este es el régimen que se estableció en el testing trial donde se observó que dosis mayores de metilprednisolona tenía efectos negativos en la salud, incluso, si no me falla la memoria, referenciaban dos infecciones asociadas al uso
este esteroide que fueron letales, entonces se consideró que el uso de dosis mayores de este metil eran más dañinas que como tal que un beneficio antiinflamatorio establecido. Y en caso de que se administre la terapia con esteroide, pues es una profilaxis obligatoria contra Pneumocystis enchi, antiviral en portadores de hepatitis B, y se tiene que dar la protección gástrica y o ósea según las guías locales. Y precisamente aquí es donde mencionábamos hace rato las características donde nosotros podríamos obviar el tratamiento con corticosteroide, es en pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular menor a 30, que tengan diabetes o prediabetes, obesidad, infección latente, una úlcera activa, alguna cuestión psiquiátrica no controlada, osteoporosis o cataratas. Entonces aquí vamos a tener ya un esquema escalonado de tratamiento donde tenemos la nefropatía confirmada a la terapia inmunomoduladora dirigida. Entonces, vamos a hacer una estadificación de la proteinuria y si la tasa de filtrado glomerular se ha mantenido estable. En caso de que sea así, vamos a tener un bajo riesgo, se va a dar la vigilancia y soporte general, como lo mencionamos previamente. Y si no es este el caso, primero vamos a iniciar con una terapia de inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona maximizada para mantener la presión arterial dentro de metas y una mejora del estilo de vida. Si no alcanza la meta, se agrega inhibidores del SGLT2 o espacentan, sustituyendo a la terapia inhibidora previa. Si el riesgo persiste, se agrega Nefecon, 9 meses, que es el esquema preferido, y si el Nefecon no está disponible, metilprednisolona en dosis reducida en el esquema que mencionamos previamente. Un caso especial que está fuera del algoritmo es la nefropatía por depósitos de IgA rápidamente progresiva, que esta se define como una caída de más del 50% o más de la tasa de filtrado estimada en menos de 3 meses, en 3 o menos meses tras excluir otras causas. En este caso se puede administrar ciclofosfamida más glucocorticoides sistémicos siguiendo el enfoque de vasculitis ANCA. Y bueno, pues aquí tenemos una imagen sobre los diferentes trials que se han llevado para ayudarnos a llegar a el algoritmo de tratamiento que hemos estado viendo. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre algunos trials que son un poquito más pertinentes para la toma de decisiones. En este caso tenemos el STOP trial, donde tenemos un diseño de ensayo multicéntrico abierto, aleatorizado y controlado, que tuvo un running, una fase inicial de 6 meses de cuidado de soporte intensivo y una fase posterior al running de aleatorización, donde 162 pacientes con una proteinuria mayor o igual a 0,75 gramos por decilitro aceptaron la aleatorización. 80 de soporte versus 82 de soporte más inmunosupresión para 3 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tuvimos como resultados de este estudio? Bueno, pues el grupo que tuvo el soporte intensivo, a contraste del que tuvo el soporte intensivo más la inmunosupresión, tuvo una mayor remisión con la inmunosupresión. eh, tuvo una, no tuvo diferencia en la disminución de la tasa de filtrado glomerular a largo plazo. Y tenemos como resumen que la remisión como tal no se tradujo en una mejor caída de la tasa de filtrado glomerular estimada. Y sí se presentaron efectos adversos más importantes en el grupo con la inmunosupresión, principalmente pues aunados a infecciones, incluso llegando a una muerte por sepsis en inmunosupresión. Entonces, cuando nosotros hablamos en general, tenemos que el soporte intensivo es una intervención real y la inmunosupresión indiscriminada puede llegar a ser más dañina que benéfica sin tener un impacto claro en la función renal a largo plazo.
En el testing trial, donde se estableció la dosis o el esquema reducido que mencionamos previamente de metil, este, tenemos aquí pues la comparativa en cuanto a la dosis completa que se planteó en un inicio de 0,6 a 0,8 miligramos kilogramo día, llegando a un máximo de 48 miligramos por día por 2 meses. Este tuvo que ser suspendido porque tuvieron un exceso de infecciones serias, llegando dos incluso a ser fatales. Entonces aquí es donde se hizo el cambio a una dosis reducida, en la cual pues tenemos el esquema que es prevalente en este momento de 0,4 miligramos por kilogramo día. Esta tasa de reducción de 4 miligramos día mes. Y es importante pues aclarar que la profilaxis es un paso esencial también en este caso. Entonces, el desenlace primario compuesto fue una mejora en general de este perdón, una diferencia importante en la tasa de filtrado glomerular, pero sí tenemos que considerar que los casos que presentaron, los pacientes que tuvieron el tratamiento con metil, sí tuvieron una tasa mucho mayor de infecciones, y hospitalizaciones secundarias, y al final del trial, bueno, pues 4 de estos eventos fueron fatales. Entonces sí hay que considerar que si bien sí se ve una mejoría clínica, en particular en el aspecto inflamatorio renal, pues vamos a tener también las consecuencias que van con la inmunosupresión. Y bueno, aquí tenemos una comparativa de los dos estudios y la evolución sobre cómo ha sido el uso de esteroides para la nefropatía por depósitos de IgA a lo largo del tiempo. Se hizo también un trial. Este es un trial, el main trial de micofenolato de mofetilo en China, donde sí se observaron unas ventajas clínicas y en la función renal de manera importante. Sin embargo, bueno, pues como una limitante importante de este estudio es que se realizó únicamente en esta población. Tiene una tasa perdón, tiene una relevancia y unos resultados muy importantes. Sin embargo, pues es importante sí hacer este contraste de poblaciones y también en un futuro, pues la posibilidad de hacer alguna comparativa con una población hispana para ver si el efecto se puede replicar en estas poblaciones. Aquí tenemos el trial donde se probó la efectividad del Nefecon y donde se midió la importancia. Este es un esquema de cómo funciona el medicamento y cómo es que su depósito y su función, en particular en las placas de Peyer del ilio distal, disminuye de manera activa la formación de este IgA con deficiencia de galactosa. Entonces, ahorita, ¿cuáles son los mensajes que nosotros nos podemos llevar en base a los cambios que hemos estado observando en estas últimas guías del 2021 al 2025? Que la nefropatía por depósitos de IgA ya no es considerada una enfermedad benigna, ya solo por la observación y el seguimiento clínico. Para el diagnóstico confirmado tenemos que tomar una biopsia renal. No existe un biomarcador no invasivo que esté validado como diagnóstico para esta patología. En cuanto a la biopsia, tenemos que considerarla en los pacientes con los patrones de proteinuria y de disminución de tasa de filtrado glomerular que ya hemos mencionado. Y que nuestros marcadores de riesgo que bautan nuestra acción son la proteinuria y la tasa de filtrado glomerular, y que nuestra estadificación por biopsia y nuestra herramienta predictoria son más bien pronósticos, no rigen nuestra decisión terapéutica como si lo hacen la proteinuria y la tasa de filtrado glomerular.
Las metas se volvieron más estrictas, bueno, ya mencionadas, de menos de 0,5 o 0,3 gramos por decilitro, siendo la ideal 0,3, y una disminución de la tasa de menos de 1 mililitro minuto año. Y bueno, pues tenemos aquí también los trials que hemos tenido donde tenemos que la inmunosupresión no mejoró los desenlaces funcionales a largo plazo y sí aumentó los riesgos de infecciones y potencialmente complicaciones de los pacientes. Sin embargo, pues en el testing sí tenemos como los efectos adversos renales mayores se vieron disminuidos y también pues con la presencia de infecciones. De nuevo recalcando la importancia de profilaxis ante patógenos oportunistas. Y en la CAIGO 25 se prefiere el Nefecon donde sí está aprobado y si no está disponible, bueno, pues la metilprednisolona en dosis reducida. Y en la práctica nosotros tenemos que tener muy importante, tenemos que hacer un énfasis en la combinación del control hemodinámico, antiproteinúrico, con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y además, pues la terapia inmunomoduladora para disminuir los riesgos de efectos renales, de presentaciones adversas renales mayores. Esta combinación en pacientes de alto riesgo, pues es lo que se ha visto, tiene un mejor pronóstico si somos cuidadosos con el manejo de los corticosteroides y la profilaxis. Y bueno, pues volviendo al caso, tenemos aquí la última exploración física que mencionamos previamente al cambio de la terapia y tenemos aquí ya los laboratorios y la exploración física final del paciente, donde tenemos una mejora ya de la presión arterial que se mantiene un poco fuera de metas, pero ya no en los rangos que estábamos teniendo previamente. Tenemos una proteína urinaria al azar de 2 miligramos por decilitro, ya unas proteínas en el ego de de 300 miligramos por decilitro y una creatinina donde ya tuvimos una mejora en la evolución de 1,1. Si quieren, déjenme nada más, pasamos aquí, ya mejora de la función renal con menor hematuria y ya sin leucocituria, y se continúa la prednisona en dosis de descenso y mofetilmicofenolato con cita en 2 meses. Aquí tenemos una tabla de la evolución clínica de nuestro paciente, de cómo es que en un inicio tenemos una creatinina que no se ve modificada más que de nuevo, pues tenemos aquí la intervención donde ya se le estaba dando los bolos de metilprednisolona, sin embargo, lo que parece desencadenar la mejora en la función renal de nuestro paciente es el agregado de mofetil micofenolato, en este caso que fue la terapia añadida de la segunda visita a la tercera, donde tenemos la reducción de la creatinina y tenemos un aumento de la tasa de filtrado glomerular, donde acá tengo la comparativa. Bueno, ahorita llegamos a ese punto. También tenemos, bueno, pues los demás, efectos donde tenemos un cambio en el perfil bioquímico. Sin embargo, bueno, pues también tenemos que, considerar el control en general de el aspecto metabólico de nuestro paciente, considerando también el hipotiroidismo y la colesterolemia que estaba presentando. En este caso tenemos un ultrasonido renal donde se observa la morfología y ecogenicidad normales, sin alteraciones focales ni lesiones líticas, sin hidronefrosis, únicamente como hallazgo, pues la próstata de tamaño incrementado. Y tenemos aquí la clasificación de Oxford Mest, que es la que habíamos mencionado, y los hallazgos esperados en base a lo que nuestro paciente observa. Sin embargo, pues de nuevo necesitaremos la biopsia para establecerla. El perfil de riesgo de nuestro paciente, bueno, pues nosotros en perfiles, en factores de alto riesgo presentes, tenemos una
proteinuria inicial elevada. Tenemos una tasa de filtrado glomerular. Aquí está mal el número, era 1000. No sé por qué se me cambió ahí, pero bueno. La tasa de filtrado glomerular estimada en un inicio era de 61%, hematuria macroscópica, C3 elevado y la hipoalbuminemia. Cuando nosotros hacemos pues, la estadificación, pues nosotros tenemos aquí las diferencias. Este es un apoyo visual de la comparativa entre los umbrales de la guía del 2021 versus la del 2025. Y tenemos aquí los factores favorables que también presentaba nuestro paciente con un ultrasonido sin alteración en la morfología renal, sin causa secundaria identificada y con una respuesta rápida al tratamiento, con una disminución de la creatinina de 1.5 a 1.1, y una clasificación de riesgo elevado de progresión por la proteinura inicial, que es una indicación de terapia específica contra esta patología. Y aquí, bueno, pues tenemos, perdón, nuestros enfoques duales de terapia con la terapia de soporte y ya en segundo plano nuestros mecanismos de terapia específica. En este paciente en particular, es importante considerar que el hipotiroidismo también tiene aspectos propios de su fisiopatología que pueden empeorar el cuadro del paciente sin tener un rol, perdón, específico en la patología renal, como sería la contribución a proteinuria, dislipidemia y retención de agua. Por lo que un control previo o paralelo es de vital importancia, en particular en este paciente. Y aquí tenemos otro medicamento que no se había mencionado previamente, que es el iptacopan. Este es un inhibidor oral del factor B que fue aprobado por el FDA en agosto del 2024 y sigue en algunos trials. Aquí tenemos una respuesta ya, una diapositiva de comparativa entre el 14 de febrero y el 19 de marzo, teniendo nuestras dos pautas, la inicial y la final, donde podemos observar los porcentajes de reducción de creatinina, tasa de filtrado glomerular, los eritrocitos urinarios y la albúmina, donde podemos ver pues cómo efectivamente tuvimos una mejoría en general en nuestro paciente. Y bueno, pues los panoramas terapéuticos a futuro pues son bastante alentadores. Tenemos varios fármacos que están ya dirigidos no únicamente hacia la disminución de la producción del IgA con deficiencia de galactosa, sino por ejemplo el sibeprenlimab y el iptacopan son inhibidores precisamente de las citocinas que nos ayudan a generar estos linfocitos que son los que mismos que producen el IgA con deficiencia de galactosa. Y tenemos también otros medicamentos que siguen en trials en etapas en fase 3, fase 2, que también son prometedores para el manejo y como terapias modificadoras de la enfermedad en este caso. Ya ahorita se están desarrollando diferentes medicamentos que atacan en una de las diferentes hipótesis de 4 golpes. El primero, el Selnefecon, que ataca a la primera fase, y ya de ahí tenemos también las diferentes estructuras donde se está desarrollando incluso inhibidores o bloqueos para la vía del complemento un poquito más específicos, como si no me falla la memoria, es el cefaxercen. Entonces, aquí pues sí es una cuestión que nos iba a generar sí una inhibición de la vía alterna. Entonces, la, la, aquí bueno, pues esto es un poquito lo que hemos estado hablando a lo largo de la exposición y los puntos, logros y pendientes críticos que faltan en este caso. Tenemos los logros de seguimiento, que son la reducción en la creatinina, la mejora en la tasa de filtrado glomerular, la disminución de la eritrocituria y las enzimas hepáticas ya normalizadas. Los puntos con los que sí aplicamos y quedamos dentro de los valores de la guía Código 2025
que, bueno, pues el diagnóstico es solo con biopsia, por lo que no podemos nosotros confirmar el diagnóstico de una nefropatía por IgA, pero el umbral de proteinuria, perdón, la presencia de terapia dual y los ICGLT2, en los pacientes. Los pendientes críticos, pues es la biopsia renal y la estadificación de la misma, optimizar el tratamiento de el eje renina-angiotensina-aldosterona, agregar el ISGLT2 al manejo y reevaluar en 3 meses para valorar su progresión clínica. Puntos para llevar a casa. No se debe de retrasar la biopsia. Lo ideal sería hacer un diagnóstico de forma temprana a todos los adultos que presenten este patrón de proteinuria y sospecha de nefropatía por IgA. Iniciar simultáneamente el tratamiento de la enfermedad renal. Aquí no sé, se me fue la. ¿Sí? Del tratamiento de la enfermedad de soporte con la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el tratamiento específico de la enfermedad, no esperar a que fracase la terapia de soporte únicamente. El objetivo de la proteinuria, bueno, pues ya mencionamos, es mucho más estrecho. El corte de 1 gramo, de una disminución de 1 gramo por día ya no es válido. Los inhibidores del SGLT2 deben de añadirse como tratamiento para los pacientes que sean elegibles. La primera línea de la terapia inmunomoduladora es el Nefecon, pues en caso de no tenerlo, el Eslametil. Y bueno, pues tenemos ya medicamentos que están aprobados y ofrecen una cobertura mecanística complementaria que conforme vayan siendo más ampliamente disponibles, distribuidos y accesibles para los pacientes, pues son alternativas terapéuticas interesantes. También ya tenemos otros medicamentos que son precisamente pues contra citocinas ya dirigidas que nos pueden ayudar también como terapias modificadoras de la evolución de la enfermedad en otros niveles a los que no se han llegado de momento. La reevaluación del riesgo es continuo, la escala del tratamiento en cualquier visita es importante y nuestros marcadores siguen siendo pues, la proteinuria y la tasa de filtrado glomerular y el manejo de forma temprana dentro de los primeros 6 meses posteriores al diagnóstico proporciona una mayor protección precisamente en nuestra tasa de filtrado glomerular. Y en población, en particular en pacientes hispanos, las lesiones del MES, la S y la T tienen un mayor peso pronóstico para la progresión a enfermedad renal terminal en la población hispana, como una cuestión así alternativa de nuestro diagnóstico. Sin embargo, pues de nuevo, esta escala no norma terapéutica es únicamente pronóstica. Bueno, esta es mi bibliografía y no sé si quede alguna duda. Ok, terminé. Muy bien. Entonces, gracias por su atención. Voy a dejar ya de compartir la presentación.